Hola, bueno, hoy vamos a trabajar con un nuevo tema que, como lo pueden observar ahí en la pantalla, es sobre termoquímica, ¿bien? Pero, ¿qué es la termoquímica? Bueno, la termoquímica estudia todas aquellas transformaciones que se acompañan por una liberación o una absorción de energía en forma de calor. Sí, bueno, el estudio de la termoquímica es muy importante, ya que justamente para poder llevar a cabo un determinado proceso, ya sea físico o químico, es importante saber si se requiere un suministro de energía o si ese proceso lo que va a producir es una liberación de energía en forma de calor. Pero antes de continuar con todos los puntos importantes de la termoquímica, es importante también recordar algunos conceptos, como por ejemplo sistema, ambiente o entorno y calor, ¿sí? Bueno, el sistema es una parte del universo que se separa para su estudio, y ahí pueden ver que existen tres tipos de sistemas: sistemas abiertos, cerrados o aislados. Los sistemas abiertos son aquellos que intercambian materia y energía con el entorno. Los sistemas cerrados son aquellos que intercambian solamente energía, pero no intercambian materia con el entorno. Y los sistemas aislados, que no intercambian ni energía con el entorno y ni materia con el entorno. Pero, ¿qué es ese ambiente o entorno? Es todo aquello que rodea al sistema, ¿sí? Entonces, dependiendo del sistema, o sea, de lo que vamos a separar para poder estudiar, va a depender el entorno. Y luego la definición de calor, que es una energía transferida a través de paredes conductoras entre un sistema y su ambiente, o entre un sistema y otro sistema que está en contacto, ¿sí? Y el calor, que es esa transferencia de energía a través de paredes conductoras, se da solamente cuando sus temperaturas son diferentes, y para que haya ese intercambio de transferencia de energía en forma de calor. O sea, el que se encuentra a una mayor temperatura transfiere energía en forma de calor al que se encuentra a menor temperatura, para que siempre haya un equilibrio químico, que es como lo definimos. Bien, bueno, como el calor es una forma de transferir energía, la unidad en el sistema internacional, que se lo puede abreviar como CI, es el Joule, y se simboliza con la letra J mayúscula, ¿sí? Y en termoquímica es frecuente expresar el calor en kilojoule, que también, por ejemplo, en nutrición pueden que ustedes puedan ver en los alimentos, en los envases, que aparece kilocalorías. También se puede representar de esa forma. Bien, y como lo menciona ahí, cuando un sistema libera energía en forma de calor y cuando el sistema absorbe energía en forma de calor. Siempre cuando esto se tiene que dar cuando se encuentren a diferentes temperaturas. Entonces, el sistema libera energía en forma de calor cuando la temperatura del sistema es mayor a la temperatura del ambiente. Entonces, cuando la temperatura del sistema es mayor, le cede energía en forma de calor al ambiente, ¿sí? Y cuando el sistema absorbe energía en forma de calor, cuando ahora la temperatura del ambiente es mayor a la temperatura del sistema. El que se encuentra a mayor temperatura le cede energía en forma de calor al que se encuentra a menor temperatura. Entonces el sistema absorbe, ¿por qué? Porque justamente es el ambiente el que le está cediendo energía en forma de calor. Y es básicamente lo que se menciona aquí en este recuadro. Bueno, luego viene la clasificación termoquímica de las reacciones, que son aquí eh, conceptos muy importantes, ¿sí? Exotérmico y endotérmico. Son dos procesos. ¿Cuándo es un proceso exotérmico y cuándo es un proceso endotérmico? Y justamente aquí les aparece con diferentes colores. Exo significa hacia afuera. Entonces, es un proceso exotérmico cuando libera energía en forma de calor. Endo significa hacia adentro. Entonces, es un proceso endotérmico cuando absorbe energía en forma de calor. Y aquí les aparecen dos imágenes representando cada uno de esos procesos. Proceso exotérmico, por ejemplo, los incendios, como aparece aquí en la imagen, incendios forestales. O sea, las combustiones son reacciones químicas exotérmicas porque se está liberando energía en forma de calor. Y aquí, por ejemplo, la cocción de alimentos, o sea, al hervir, fritar o asar alimentos, se producen reacciones químicas endotérmicas. ¿Por qué? Porque los alimentos están absorbiendo energía en forma de calor. Bien. Luego, interpretando las transferencias de energía. Bueno, las transferencias de energía en forma de calor se determinan tanto en procesos físicos como en procesos químicos.
Y aquí es importante también poder diferenciar qué es un proceso físico y qué es un proceso químico, porque no son iguales. Bueno, los procesos físicos son aquellos procesos que no implican un cambio en la composición de la materia. Y un ejemplo de ello, por ejemplo, la fusión, que es cuando la temperatura de la materia pasa de estado sólido a estado líquido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el agua cuando es sólida, ¿qué es? ¿Cómo lo denominamos? Hielo, ¿verdad? Y cuando pasa a estado líquido, queda agua líquida, pero sigue siendo agua, ya sea sólida, como hielo, y agua líquida, ¿sí? O sea, no cambia la composición de la materia sigue siendo la misma. Ahora, en los procesos químicos sí cambia la composición de la materia. Por ejemplo, la combustión que lo veníamos trabajando anteriormente, la combustión de un papel. Si quemamos el papel, al inicio es un papel, pero después de quemado, ¿en qué se convierte? En cenizas, cambia la materia. Bien, es importante resaltar estos términos aquí. Bien, el calor intercambiado a presión constante corresponde a la variación de una propiedad del sistema, denominada entalpía, término muy importante en la termoquímica, y se simboliza con la letra H mayúscula, ¿sí? Bueno, el cambio de entalpía de un sistema durante una reacción química es igual al calor liberado o absorbido a presión constante, y aquí está esa expresión, ¿bien? La variación de una magnitud se simboliza siempre mediante la letra griega delta mayúscula, esta que señalo aquí, y esa variación es la diferencia entre los valores de la magnitud en el estado final y el estado inicial del sistema, que es esta expresión que aparece ahí, ¿sí? Entonces, para el ejemplo de la variación de la entalpía, la variación de la entalpía va a ser igual a la entalpía final menos la entalpía inicial, ¿sí? Y aquí están las imágenes. Entonces, relacionándolo, bueno, siempre relacionado a la termoquímica, cuando es un proceso exotérmico y cuando es un proceso endotérmico. Bueno, es un proceso exotérmico, perdón, cuando la entalpía inicial, el estado inicial, es mayor a la entalpía final. Y es un proceso exotérmico cuando la entalpía inicial, ahora en este caso, es menor a la entalpía final, o la entalpía final es mayor a la entalpía inicial, ¿sí? Aquí en el proceso exotérmico, el sistema libera energía en forma de calor porque su reserva energética disminuye, ¿verdad? Si está liberando energía en forma de calor, su reserva energética va a disminuir. Y el sistema absorbe energía en forma de calor y por lo tanto su reserva energética va aumentando. Bueno, y aquí otra parte muy importante también de la termoquímica, que son los diagramas entálpicos, ¿sí? ¿Qué se denomina un diagrama entálpico en termoquímica? Bueno, es esa gráfica que permite representar a los cambios de entalpía en las reacciones químicas, como estas que ustedes pueden observar aquí. Entonces, ¿cómo puedo construir un diagrama entálpico? En ejes cartesianos, por ejemplo, en el eje de las ordenadas representamos a la entalpía, y aquí está la unidad de entalpía, kilojoule por mol, y en el eje de las abscisas está el transcurso de la reacción. Pero, ¿cuándo yo sé que es si esa gráfica está representando un proceso exotérmico y cuál gráfica está representando un proceso endotérmico? Bueno, está representando un proceso exotérmico cuando el valor de la entalpía de los reactivos es mayor al valor de la entalpía de los productos. ¿Sí? Por ejemplo, si ponemos valores aquí para estos, aquí en los productos se acerca más al cero y aquí se aleja más. Por lo tanto, este tiene un valor menor, los productos, a la de los reactivos. Entonces, si ponemos, por ejemplo, valores, aquí un 100, ¿sí? El valor de la entalpía de los productos vale 100 y el valor de la entalpía de los reactivos vale 500. Y entonces, si yo hago a partir de esta ecuación aquí, delta H es igual a H final menos H inicial, que en las ecuaciones químicas, que es lo inicial, son los reactivos, ¿sí? ¿Y qué es lo final? Los productos, que es lo que se forma. Entonces, ¿cómo voy a calcular la variación de entalpía, el delta H, haciendo productos menos reactivos, ¿sí? O sea, la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Y ahí yo hago para procesos exotérmicos, que es lo que representa aquí, que la entalpía de los reactivos es mayor a la entalpía de los productos. Entonces, si hago productos menos reactivos, me queda 100 menos 500. ¿Cuánto me da? Menos 400. Entonces, el delta H
en los procesos exotérmicos es menor a 0, por lo tanto negativo, y es lo que nos dio aquí un ejemplo, menos 400 la variación de entalpía, ¿bien? Y en los procesos endotérmicos, la inversa. El valor de la entalpía de los reactivos ahora es menor al valor de la entalpía de los productos. Si ponemos el mismo ejemplo, aquí ahora el valor de la entalpía de los reactivos vale 100 y la de los productos 500. Y si yo sigo haciendo esta expresión aquí, entonces me queda que el delta H va a ser igual a productos menos, o sea, la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Entonces sería 500 menos 100. ¿Y cuánto me da eso? 400 positivo. Entonces es lo que nos dice aquí. El delta H es mayor a 0, por lo tanto positivo en los procesos endotérmicos. ¿Bien? Y es básicamente lo que nos menciona ahí también lo que acabo de decir. Bueno, y aquí nos aparecen ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, indique el tipo de reacción y realiza el diagrama entálpico correspondiente para las siguientes ecuaciones. Entonces aquí tenemos que ver los datos específicos. Para el ejemplo 1, entonces tenemos aquí la reacción, ¿sí? En esta ecuación química, que, bueno, ¿qué es una ecuación termoquímica? Porque justamente aquí nos está representando ecuaciones termoquímicas. Bueno, una ecuación termoquímica es una ecuación química en la que se indican los estados físicos de las sustancias, gaseoso, 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 por ejemplo, aquí el agua líquida, las condiciones en las que se realiza, por ejemplo, como se mencionaba anteriormente, a presión constante, y la energía que se absorbe o se libera, que lo menciona aquí, y aquí también, y aquí. Pero ahora lo vamos a entender mejor, ¿tá? Entonces, para el ejemplo número 1, tenemos a la reacción que está ocurriendo de hidrógeno en estado gaseoso. Un mol de hidrógeno en estado gaseoso reacciona con medio mol de dioxígeno en estado gaseoso para dar como producto agua gaseosa. Bien, y ahí nos da el valor del delta H, que como pueden observar, ¿qué signo tiene? Negativo. Y de acuerdo al diagrama entálpico que veíamos anteriormente, el delta H es negativo, por lo tanto menor a 0, va a ser un proceso exotérmico. Entonces, el diagrama entálpico que voy a realizar va a ser exactamente lo mismo. Ahora, en la parte donde decía reactivos, yo voy a colocar los reactivos que se encuentran en la reacción, aquí. Y en la parte de la entalpía de los productos, P, productos, R, reactivos, coloco lo que se encuentra en la parte de los productos. ¿Bien? Y como es una reacción exotérmica, por lo tanto, la entalpía de los reactivos es mayor a la entalpía de los productos. Bien, y por eso el signo negativo me indica que es una reacción exotérmica, libera energía en forma de calor. Para el ejemplo número 2, también reactivos, productos, y me da la variación de entalpía. Entonces, me fijo aquí en la variación de entalpía en el valor. ¿Qué signo tiene? No aparece ninguno, por lo tanto, es positivo, ¿sí? Entonces, si tiene el delta H un signo positivo, significa que es mayor a 0. Y si es mayor a 0, es un proceso endotérmico, absorbe energía en forma de calor. Entonces, el diagrama entálpico que voy a realizar va a ser el mismo al que corresponde a un proceso endotérmico. Es decir, el valor de la entalpía de los productos es mayor al valor de la entalpía de los reactivos. Y después me aparece así, una ecuación termoquímica, ¿sí? Me aparece aquí el valor, ¿sí? De que el calor está del lado de los productos. Entonces, eso significa que se está liberando energía en forma de calor y por lo tanto es una reacción exotérmica, ¿sí? Y ahí hago el mismo diagrama entálpico para reacciones exotérmicas. La entalpía de los reactivos es mayor para la entalpía de los productos. Bien, si este valor se encuentra al lado de los productos, libera energía en forma de calor, proceso exotérmico. Y ahora, si el valor se encuentra del lado de los reactivos, quiere decir que se está absorbiendo energía en forma de calor y por lo tanto, proceso endotérmico. Y para el diagrama entálpico, el gráfico correspondiente a reacciones endotérmicas. La entalpía de los productos es mayor a la entalpía de los reactivos. Bien,
Bueno, por aquí finalizamos. Cualquier duda que tengan, nuevas ideas que les surjan, vamos a vernos en clase, ¿sí? Chao.